¿Cómo están, chiquillos? Muy buenos días. Hoy día vamos a estudiar las sumatorias, ¿ya? Entonces, una sumatoria. Acá tenemos, ¿cierto?, la sumatoria de i igual 1 hasta n de los a sub i, ¿ya? I igual 1 se llama el límite inferior y n, ¿cierto?, va a ser el límite superior, ¿ya? Esta letra, ¿cierto?, es la letra sigma, la sigma mayúscula, ¿ya?, que denota la suma. ¿Estamos? Entonces, aquí, ¿cierto?, te está diciendo que voy a sumar los a sub i comenzando en 1 y terminando en n, es decir, el i parte en 1, entonces tendríamos a sub 1 más, ¿cierto? Se incrementa en 1 el i, por lo tanto ahora vamos a tener a sub 2, se incrementa en 1, a sub 3, se incrementa en 1, a sub 4, y así, ¿cierto?, hasta llegar al límite superior que sería a sub n. Así se desarrolla una suma, es decir, y va asumiendo los valores desde 1, ¿cierto? Empieza en 1. Este es el inicio, límite inferior, ¿cierto? No siempre parte en 1, ¿ya? Pero la definición es mucho más sencilla, ¿cierto? Parte en 1 si no se forma un enredo con letras, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Parte en 1, vamos a tener a sub 1 más, se incrementa a sub 2, a sub 3, siempre se va incrementando en 1, jamás se va a incrementar un valor distinto de 1, siempre en 1. Se incrementa en 1. Puede partir de otro valor, pero siempre se va incrementando en 1, ¿ya? Hasta llegar a este extremo, ¿cierto? Que es el límite superior. Veámoslo con ejemplo. Supongamos acá, ¿cierto? Acá tengo la sumatoria de i igual 1 hasta 6 de 2 por i, ¿ya? Entonces el i empieza en 1, ¿cierto? Sería 2 por 1, se incrementa 2 por 2, se incrementa 2 por 3, se incrementa 2 por 4, se incrementa, ¿cierto?, 2 por 5, más 2 por 6. Y hasta ahí nomás llego, ¿cierto?, que es mi extremo. ¿Ya? Hasta ahí nomás llego, ¿cierto?, porque es mi extremo. ¿Ya? Ahora, esto, ¿cierto?, es lo mismo que tener 2 más 4 más 6. 2 más 4 más 6. 2 más 4 más 6 más 8 más 10 más 12. Más 8, ¿cierto?, más 10 más 12. Tenemos, ¿cierto? 2 más 4 son 6, 6 más 6 son 12. 12 más 8, 20, más 10 son 30, más 12, esa suma es 42. ¿Ya? Veamos el siguiente ejemplo. Fíjense que en este ejemplo la i parte en 3, ya no parte en 1. Por lo tanto, esto sería, parte en 3. 3 partido 2, incremento en 1. 4 partido 2, incremento en 1. 5 partido 2, incremento en 1. 6 partido 2, incremento en 1. 7 partido 2. Y hasta ahí nomás llego, ¿cierto? Porque la i llega hasta 7. Ese es mi extremo. ¿Ya? Acá, ¿cierto? No simplifico antes, no me conviene porque me quedaron todas de igual denominador, ¿cierto? Entonces mantengo el denominador y sumo. 3 más 4 son 7, 7 más 5, 12, 12 más 6, ¿cierto?, son 18, y 18 más 7, 25 medios. Ahí terminé mi suma. ¿Ya? Ahora, la gracia de esto de las sumatorias es que tienen unas propiedades, y esas propiedades, ¿cierto?, me van a permitir resolver las sumas, ¿cierto?, de una forma más sencilla, por decirlo de una forma. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las propiedades? Propiedades. Primera propiedad, ¿cierto? Primera propiedad. ¿Ya? Vamos a tener que la sumatoria de igual 1 hasta n, ¿cierto?, de a sub i más menos b sub i va a ser lo mismo que la sumatoria de igual 1 hasta n de a sub i más menos la sumatoria de igual 1 hasta n de los b sub i. Es decir, lo pueden separar. El más menos va a depender, pues si están sumando, suma, si están restando, resta. ¿Estamos? Esa es la primera propiedad. Segunda propiedad. ¿Ya? Segunda propiedad. Si tenemos la sumatoria de igual 1 hasta n
¿ya? De C, eso es simplemente n por C. En este caso C es una constante. ¿Y por qué le llamo constante? Porque no tiene, fíjense que no tiene el i. Como no tiene el i, cuando el i vale 1 es C más cuando el i vale 2, C, cuando el i vale 3, C. Entonces estoy sumando n veces C, n por C. ¿Ya? Tercera propiedad. Si estamos ahora sumando, ¿cierto? De i igual 1 hasta n de C por A sub i, eso es lo mismo que tener C por la sumatoria de igual 1 hasta n de los A sub i. Es decir, esa constante, ¿cierto? La puedo sacar fuera de la sumatoria. Ojo, son distintas, porque acá, ¿cierto? El C lo estoy multiplicando por A sub i. Entonces es distinta a la anterior, ¿ya? Entonces aquí me va a quedar C por A1 más C por A2 más C por A3 más C por A4 más C por A5 hasta llegar a C por n. Entonces, ¿cierto? Ese C es un factor común y lo puedo sacar de la sumatoria y desarrollar solamente A1 más A2 más A3, ¿cierto? Y el resultado se multiplica por C. Eso significa esa propiedad, ¿ya? Y la cuarta propiedad, ¿ya? Y esta propiedad se utiliza para ver lo que... para poder aplicar algunos resultados que vamos a ver a continuación. Fíjense, tenemos que la sumatoria de i igual m hasta n, ¿cierto? De a sub i. Fíjense que en este caso la i está partiendo en m hasta n, ¿ya? Es lo mismo que tener la sumatoria de igual 1 hasta n de los a sub i menos la sumatoria, ¿cierto? De igual 1 hasta m menos 1 de a sub i, ¿ya? Siempre con m menor o igual que n. Miren, esta acá, para que la entiendan mejor, la voy a hacer con números. La voy a hacer con números, ¿cierto? Para que me la entiendan mejor. Fíjense. Por ejemplo, supongamos que tengo, por ejemplo, ¿cierto? La sumatoria de i igual 5 hasta 10 de lo a sub i. ¿Ya? Eso quiere decir que voy a tener a 5 más a 2 más a 3 más a 4 más a 5 más a 10. ¿Qué dice la propiedad? Dice que es lo mismo que tener la sumatoria de igual 1 hasta 10 de los a sub i, o sea, a1 más a2 más a 3 más a 4 más a 5 más a 6 más a 7 más a 8 más a 9 más a 10, ¿cierto? Pero le vamos a restar esos elementos que estoy sumando de más, es decir, le voy a restar la sumatoria de igual 1 hasta 4 de los a sub i. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque acá, fíjense, sumé del A1 hasta la 10. Entonces sumé A1, lo voy a hacer acá. Sumé, ¿cierto? Sumé A1 más A2 más A3 más A4 más A5 más hasta llegar a la 10. ¿Ya? Pero fíjense que esta sumatoria partía en 5. Por lo tanto, este elemento y este elemento lo estoy sumando de más. Y por esa razón se lo estoy quitando con esa sumatoria de ahí. ¿Cierto? Se lo estoy quitando acá. Estoy diciendo que le voy a restar a 1 más a 2 más a 3 más a 4. Se los voy a restar para que me quede igual a esta. ¿Por qué es eso? Por lo que vamos a ver a continuación. ¿Ya? Por los resultados que vamos a ver a continuación. Ya. Espero que hasta aquí vaya todo claro. Esto, por favor, tienen que anotarlo en su cuaderno, en su apunte. Es importante que vayan haciendo apuntes de los videos para que le quede el contenido en su cuaderno y después lo puedan estudiar. ¿Ya? Ya. Entonces, fíjense lo que viene ahora. Yo les voy a dar unos resultados de la suma, ¿cierto? Que ustedes les van a permitir desarrollar la sumatoria ya de una forma comprimida y no elemento a elemento. ¿Ya? Fíjense. Primero, vamos a tener, ¿cierto? Que la sumatoria
de i igual 1 hasta n de i, ¿ya? Va a ser igual, ¿cierto? Va a ser igual a n por n más 1 partido 2, ¿ya? Es decir, si estoy sumando de i igual 1 hasta n de i, va a ser n por n más 1, es decir, si estoy sumando de i igual 1 hasta 5 de i, ¿ya? Va a ser 5 por 5 más 1 partido 2. Tengo una fórmula, no tengo para qué desarrollar término a término. Si tengo esta expresión, simplemente aplico eso, ¿ya? Pero ojo, está partiendo en 1, ¿ya? Parte en 1. Para poder aplicarla, ¿cierto? Tengo que partir en 1. Por eso, ¿ya? Está la cuarta propiedad que vimos recién, porque a veces no parte en 1. Entonces, para poder aplicar esto, hacemos la transformación de tal forma de que siempre partan de 1, ¿ya? Segundo, vamos a ver ejemplo igual, ¿ya? Segundo, si tengo la sumatoria, ¿cierto? De i igual 1 hasta n, pero de los i cuadrados, eso va a ser igual, fíjense acá, n por n más 1 por 2n más 1, pero partido por 6. ¿Ya? Estas son fórmulas. Fíjense, cuando sumo de i igual 1 hasta n de los i cuadrados, voy a tener que aplicar n más 1, 2n más 1 partido 6. Es decir, si estoy sumando de i igual 1 hasta 5 de un i cuadrado, sería 5 por 5 más 1 por 11 partido 6. ¿Ya? Tercero. ¿Ya? Tercero, tengo la sumatoria de i igual 1 hasta n, pero ahora de los i elevado a 3. Eso va a ser igual a n por n más 1, ¿cierto? Partido 2, todo eso al cuadrado. Estoy usando n, ¿eh? De repente a mí, como que me extraña la n, es n por n más 1 partido 2. Son todas n. No hay ninguna letra que no sea n, son todas n, ¿ya? Entonces estoy sumando, ¿cierto? De i igual 1 hasta n de los i elevado a 3, va a ser n por n más 1 partido 2 al cuadrado. ¿Ya? Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, supongamos, ¿cierto? Que ustedes le dicen, ya, encuentre la sumatoria de i igual 1 hasta 6 de i elevado a 3 más 2i cuadrado más 7i más 10. ¿Ya? Entonces, para encontrar esa sumatoria, ¿cierto? Lo que tendría que hacer es reemplazar la i por 1, hacer todo este desarrollo, después cuando la i vale 2, hacer todo este desarrollo, hacer eso 6 veces hasta llegar a 6. Pero las propiedades y estas fórmulas le permiten hacer a ustedes esto, ¿cierto? Les permite hacer esto más resumido. Aplicando las propiedades, ¿cierto? Esto que está acá es lo mismo que tener lo siguiente. ¿Ya? Voy a continuar aquí, ¿ya? Para no cortar el ejercicio. Voy a cortar acá y después continuar ahí. ¿Estamos? Fíjense. Primero voy a aplicar la propiedad. Esto es lo mismo que tener la sumatoria de i igual 1 hasta 6 de i elevado a 3. Más, aplicando propiedad 1, 2 por la sumatoria de i igual 1 hasta 6 de i cuadrado. Estoy aplicando, ¿cierto? La propiedad 3. ¿Ya? El 2 que era constante lo saqué fuera. Vuelvo a aplicar la propiedad 3. 7, ¿cierto? Sumatoria de i igual 1 hasta 6 de i. ¿Ya? Más la sumatoria de i igual 1 hasta 6 de 10. ¿Estamos? Entonces, fíjense. La primera es un i elevado a 3, ¿cierto? Por lo tanto, puedo aplicar esa fórmula. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice la fórmula? La fórmula dice que va a ser n por n más 1 partido 2. El n vale 6. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener 6 por 7, ¿cierto? Que sería 6 más 1 partido 2. Y eso habría que elevarlo a 2. Y ahí tengo primero. Aplicando esta fórmula acá. El n vale 6, ¿cierto? Sería 6, 7 partido 2. ¿Estamos? Más 2 por.
hagamos la segunda, es 1 y cuadrado, por lo tanto voy a aplicar ese resultado, el segundo. ¿Ya? Como 1 y cuadrado va a ser 2 por. Dice que es n, n más 1, 2n más 1. Es decir, como el n vale 6, sería 6 por 7 por 2n más 1. Es decir, 2 por 6, 12 más 1, 13. Partido 6. ¿Ya? ¿Estamos? Fíjense ahora, dice 7 por la sumatoria de ahí. Es decir, ahora va a ser 7, ¿cierto? Pero como estoy sumando ahí, ocupo el primer resultado. Es decir, sería 6 por 7 partido 2. ¿Ya? Y por último, ¿cierto? Tengo la sumatoria de igual 1 hasta 6 de 10, una constante, por lo tanto aplico la propiedad 2, ¿cierto? Creo que era la propiedad 2, ¿cierto? Para no enredarlo. Sí, la propiedad 2. Está bien. ¿Ya? Es una constante, por lo tanto, ¿cierto? ¿Qué es la propiedad 2? Que va a ser n por c, en este caso sería 6 por 10. Más 6 por 10. ¿Estamos? Entonces, eso me va a quedar. Y ahora claramente, ¿cierto? Esto se lo vamos a dar a la calculadora. ¿Ya? Veamos el primero. 6 por 7 partido 2, ¿cierto? Bueno, eso es 21, pero lo vamos a hacer igual. 6 por 7, ¿cierto? Partido 2, que es 21. Y eso al cuadrado. 441. Más 2 por, hago acá, ¿cierto? 6 por 7 por 13. Que acá es lo mismo que tener, se pueden hacer eso también, ¿cierto? Y 7 por 13 nomás. Pero lo voy a hacer 6 por 7 por 13. Dividido 6. 91 por 2. 2 por 91. Más, ese es un por A. 7 por. Eso ya sé que es 21. 6 por 7 partido 2 es 21. ¿Ya? Más el último que es 60. Igual. ¿Ya? 441 más 2 por 91 más 7 por 21 más 60. Entonces la suma me dio 830. Y ahí, ¿cierto? Resolví esa sumatoria que está ahí. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces, ustedes, ¿cierto? Porque también se las podría haber planteado de esta otra forma. Podrían plantear algo así. Resuelva la sumatoria de i igual 1 hasta 4, por ejemplo, ¿cierto? De i más 1 al cuadrado. Entonces ustedes antes de aplicar cualquier cosa, ¿cierto? Desarrollan ese cuadrado primero, ¿cierto? Va a quedar la sumatoria de i igual 1 hasta 4. Este es un cuadrado del binomio. I cuadrado más 2i más 1. Y ahora, ¿cierto? Aplico primero la propiedad 1 y la separo. De i igual 1 hasta 4 de i cuadrado, ¿cierto? Después me va a quedar 2 por la sumatoria de i igual 1 a la cuarta de i, más la sumatoria, ¿cierto? Perdón, de i igual 1 hasta 4 de i, más la sumatoria de i igual 1 hasta 4 de 1. Y hago lo mismo, ¿cierto? El primero i cuadrado, ¿ya? Como i cuadrado, ¿cierto? Aplico el segundo resultado, es decir, sería n, 4 por n más 1, 5 por 2n más 1, 2 por 4, 8 más 1, 9. Por cierto, siempre partido por 6 está, ¿ya? Más 2 por, ahora el i, o sea, ocupo primer resultado, n por n más 1 partido 2, que sería 4 por 5 partido 2, ¿ya? Más el último, que es una constante, ¿cierto? Por lo tanto sería n por 1, que sería 4 por 1, ¿ya? Eso se la calcula ahora, ¿cierto? 4 por 5 por 9 partido 6, 4 por 5 por 9 partido 6, que me da 30, ya, me da 30 el primero, 30, ya, el segundo, 4 por 5, fíjense que acá el 2 se va, ¿cierto? Eso lo puedo hacer porque no está el cuadrado allá, ¿ya? No está el cuadrado ahí como cuando está elevado a 3, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Esto me va a quedar 4 por 5, 20, más el último que es 4 por 1, 4, ¿cierto? Ahí. Entonces eso me va a quedar 54. ¿Estamos? Ahí está el resultado. ¿Ya?
Ya, chiquillos, les voy a dejar una guía de ejercicio, ¿cierto? De la sumatoria para que trabajen, ¿ya? Un gusto haber estado con ustedes. Nos estamos viendo. Chao, chao.